atacar una de las instituciones que son pilares de la democracia venezolana, como son las Fuerzas Armadas, se inicia una campaña que se parece mucho, Ernesto, a aquella que hubo previo a los acontecimientos del 2002, tú que estudiaste en tu libro esos hechos, de esa campaña para desmoralizar la Fuerza Armada. Está destinada a eso, a golpear en esos sectores. ¿Cómo plantea ayer la mesa de los United States, la llamada MUS, cómo plantea ayer el debate? Plantea debatir los discursos inconstitucionales y la constitucionalidad de la Fuerza Armada, discursos inconstitucionales. Si nosotros aceptamos ese debate en esos términos, estamos también pues avalando que hay inconstitucionalidad en las posiciones de las Fuerzas Armadas, el mismo día que un periódico titulaba políticos uniformados, así llaman a los oficiales de la Fuerza Armada, políticos uniformados. Y por supuesto, en la Asamblea Nacional nos negamos en esos términos a aceptar un debate, pero realmente no es sobre el tema de las Fuerzas Armadas, sino lo que ellos quieren presentar, una supuesta inconstitucionalidad en cuanto a la posición que han expresado oficiales, altos oficiales de nuestras Fuerzas Armadas, cuando se ven blanco de una campaña como la que han desatado a través de todos los medios. ¿Qué piensa Rafael Licea de eso? Se busca mostrar una supuesta inconstitucionalidad a partir de declaraciones de oficiales. Yo creo que lo que está diciendo Arles es totalmente correcto. Se busca desmoralizar a uno de los pilares fundamentales de esta etapa de la historia venezolana, que es la Fuerza Armada, un pilar fundamental dentro del proceso revolucionario. Recordemos que este es un modelo cívico-militar. No debemos, digamos... ¿Pero desmoralizarlo por qué? ¿Con qué bueno, precisamente porque no debemos llamarnos a engaños que esta campaña no es de Venezuela, esta campaña viene de afuera. El Departamento de Estado norteamericano ha acariciado durante décadas la idea de eliminación de las Fuerzas Armadas en América Latina. Yo debo recordar que cuando en los años 80, a finales de los 80, una vez que cae el muro de Berlín y todo aquel festejo y hasta decretos del fin de la historia, acá en Venezuela, desde la misión norteamericana que había en Fuerte Tiuna, eso es bueno recordar la historia, había una misión norteamericana con la tarea de vigilar el estricto cumplimiento y apego a los manuales y normas gringas desde la Fuerza Armada, y por supuesto vigilar que la Fuerza Armada se mantuviera, digamos, sumisa y no hubiese participación en temas de interés nacional y desde el punto de vista estratégico. Allí se manejó la idea y se hizo todo un debate en teatro, y se nos convocó a decirnos que como se había caído el comunismo, entonces la amenaza comunista, como ellos lo llamaban, ya la Fuerza Armada no tenía razón de ser. Pero se olvidaban de un pequeño detalle: las Fuerzas Armadas nuestras no nacieron contra una amenaza o supuesta amenaza comunista, como ellos lo denominaron. La Fuerza Armada nuestra nace con la patria. En la época de independencia, hace 200 años. Hace poco festejamos en Carabobo los 200 años de la primera victoria del ejército independentista de Venezuela, ¿verdad? En Valencia, precisamente. Entonces, esto es parte de toda una historia que hay que seguir valorando, hay que seguir entendiéndola, hay que seguir hurgándola para poder comprender por qué viene el ataque. Se sabe que la Fuerza Armada es un pilar para la defensa de la patria. Y esta es una Fuerza Armada que no va a retornar al pasado. Recordemos que en el pasado, por ejemplo, los coroneles que iban a ascender y los que iban a ascender a generales y almirantes tenían que pasar por el famoso Congreso en una lista que se hacía no a través de un mecanismo de evaluación de méritos, ni mucho menos de calificación de la hoja de servicio, sino que se hacía en fiestas que invitaban Blanca Ibáñez y Cecilia Matos, donde muchos de estos generales que ahora salen atacando a su propia Fuerza Armada o a la institución de la cual egresaron, fueron beneficiados con un sol o con los laureles que les dieron, porque fueron a arrodillarse en una fiesta ante las barraganas. Ahora se hace a través de una calificación. Los oficiales, los mejores oficiales, las y los mejores, son calificados a través de un proceso transparente, y es el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, a través de un mecanismo plural, el que determina el ascenso. Es decir, no está mediatizado a través de favores políticos ni a través, por supuesto, de ningún otro tipo de mediación. Esa es la Fuerza Armada que ellos añoran. Una Fuerza Armada sumisa, una Fuerza Armada que se quede callada ante la desnacionalización que se produjo en el país, una Fuerza Armada que se quede callada ante la entrega del territorio, ante la entrega de la riqueza, ante el robo y la corrupción. Por eso es que atacan ahora a un cuerpo que se ha consolidado con moral, con ética, con una nueva doctrina bolivariana de lo que son nuestras Fuerzas Armadas, y no les interesa. Sin embargo, desde las filas de la oposición dice que es al contrario,
que es un interés, además una línea estratégica de la revolución que lidera Hugo Chávez, desmantelar la institución militar tal como está concebida para sustituirla por las milicias. Eso ayer incluso hubo un reportaje completo de una página en uno de los periódicos, estos que circulan nacionalmente, por supuesto no tenía fuente, pero hablaba, describía un método supuesto, donde pues a los militares, a los generales que tenían algún liderazgo, incluso desde los rangos de coroneles, se los iba ubicando de manera de sacarlos del juego para favorecer el liderazgo de la milicia. ¿Qué dice usted de esas acusaciones que se hacen desde el lado de la oposición? Vamos a escuchar a la diputada María Corina Machado. Acciones que han habido de un grupo pequeño y reducido de miembros del alto mando militar no reflejan lo que la inmensa mayoría de los oficiales y soldados sienten. Hay una fuerza moral en las Fuerzas Armadas que entiende cuál es su mandato constitucional. La familia militar extendida, las esposas, las madres, los hijos, los militares en general entienden que Venezuela vive un momento decisivo para su futuro y, insisto, así como en el pasado fueron fieles a su mandato constitucional, en el futuro respetarán lo que establece la Constitución, y es su misión fundamental, hacer respetar la soberanía expresada por el pueblo de Venezuela en el voto. Cuando el presidente de la República le falta el respeto a las Fuerzas Armadas, le está faltando el respeto a todos los venezolanos. El presidente de la República se equivoca cuando cree que él es el único que puede hablarle a las Fuerzas Armadas. El tema militar no es un tabú, por el contrario, es un tema crucial que debe ser debatido en democracia. Y todos, absolutamente todos los venezolanos, entendemos que la familia militar sufre y padece las mismas angustias que sufrimos todas las demás familias en Venezuela. Peor aún, porque ha intentado ser atemorizada, dividida. Cuando se le dice que la familia militar es odiada o no es respetada, pues se equivocan. Sabemos que hay esa fuerza moral que precisamente se debe a esas lecciones de moral militar que nuestros oficiales y soldados han recibido en la Academia Militar. Bueno, allí la diputada, allí, en esa declaración y también en su intervención adentro, ya me va a responder el gobernador Isea, exigía respeto. Yo quisiera que Gonzalo nos mostrara una caricatura publicada el día de ayer. Esta caricatura fue publicada en el diario el Nacional, el Universal, disculpen, una caricaturista llamada Raima, la cual regularmente pues caricaturía para este periódico. Fíjense lo siguiente, dice Mis Fuerzas Armadas, ese es el título de la caricatura. Ahora fíjense en el título, Miss con 2 S, evidentemente emula a este certamen de belleza nacional o internacional también, en donde se coloca a 3 soldados con pose de ballet y con unos tules y con los fusiles en la mano. Están bailando evidentemente, y esto evidentemente es una burla para el componente, todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional, ya que desprestigia el concepto inicial de lo que es la Fuerza Armada como tal, ¿no? Sí, gracias Gonzalo. Bueno, ahora vamos a hablar de conceptos de lenguaje con nuestros próximos invitados, pero fíjense, cuando se habla de respeto, se habla de violencia y se habla, dice la diputada, Fuerzas Armadas. Sí, bueno, es que reflejan un gran desconocimiento del tema que están hablando. Es decir, ella está leyendo un libreto que le entregaron. Primero empezando por ese tema, que pareciera un tema, digamos, semántico, pero es un tema profundo. No son las Fuerzas Armadas, ¿Por qué no Fuerzas Armadas. no son las Fuerzas? Porque ese era el modelo desunido que había en Venezuela, el modelo que nos dejaron hasta el año 98, las Fuerzas Armadas, cada quien por su lado. Aquí no había forma de que el ejército se comunicara con la Armada, por ejemplo, que se comunicara con la aviación, que se comunicara con la Guardia Nacional. Ahora, a partir del proceso revolucionario, asumiendo la nueva doctrina, es una sola Fuerza Armada, es un cuerpo sólido, un cuerpo armado, uniformado, capacitado, adiestrado, para cumplir no solamente el respeto a la voluntad popular, porque es que tratan de someter a la Fuerza Armada, tratan de llevarla de nuevo a ese cajoncito donde la tenían, al militar mudo, ciego, sordo, es decir que no, tiene que quedarse sentado en su cuartel, no hable de nada, mientras ellos acababan con el país hace una década, más de 2 décadas atrás. No, la Fuerza Armada es otra. La Fuerza Armada tiene muy claro, y todos los hombres y mujeres de la Fuerza Armada, a quienes aprovecho para enviar un saludo, nosotros le ratificamos no solamente nuestro compromiso, sino nuestro reconocimiento al trabajo gallardo, digno, que están haciendo día y noche,
no solamente en defensa de soberanía, en el trabajo de desarrollo junto al pueblo. ¿Cuál es la diferencia, gobernador, entre un oficial que no tenía participación política, porque lo establecía desde la Constitución, que tenían que ser apolíticos, no sé si era el término exacto, pero tenían que no participar? Apolíticos, no deliberantes, es decir. Ajá. Al que actualmente sí tiene derecho al voto y tiene derecho a una expresión política. ¿Cuál es la diferencia en términos de lo que se queja la oposición? La oposición dice que entonces no hay garantía de que se defienda al Estado venezolano, sino que se defiende una fracción política. Ellos lo que le tienen miedo precisamente es a la institución armada y al nivel de conciencia, como ellos lo dicen. Pero esa conciencia moral es muy distinta a lo que ellos plantean, ¿no? Que es la conciencia moral nada más para defender el voto, no, es la conciencia moral para defender a la patria. Tú debes recordar, Tania, y todos debemos hacer memoria, cuando se produjo el debate de la Constitución bolivariana, el miedo que le dio a los sectores políticos del Pacto de Punto Fijo, el hecho de que se planteara en la Constitución la posibilidad de que la Fuerza Armada ejerciera el voto. Eso fue todo una laraca, dijeron que la Fuerza Armada se iba a partidizar, que se iba a hacer campaña entre los cuarteles, nada de eso ha ocurrido, porque esa es una institución que ha sido subestimada por los sectores de la Cuarta República, los sectores contrarrevolucionarios. Por eso nosotros no tenemos ninguna duda, porque conocemos a la institución, venimos de allí, ¿verdad? Conocemos a esos hombres y mujeres que están en nuestra Fuerza Armada cumpliendo la tarea constitucional, pero la constitucional amplia. No es solamente lo del voto es apenas una tarea de la Fuerza Armada. Esta Fuerza Armada es lo que ellos quisieran que se quedara callada ante desmanes. No. Aquí la Fuerza Armada más nunca permitirá que Venezuela sea una colonia, más nunca permitirá que Venezuela sea entregada a poderes transnacionales, más nunca permitirá que esas riquezas que pertenecen a todo el pueblo sean expoliadas por una clase oligárquica que es la que pretende volver a mandar en Venezuela. Vamos a escuchar opiniones de líderes políticos de la oposición. Pone a crear todas esas fantasías. Yo quiero decirle al presidente algo muy claro y con mucha seriedad. Quien está ganando la partida no la tranca. Quienes tenemos convicción en que Venezuela quiere un cambio democrático y lo hemos expresado en todos los eventos electorales así. Y hemos votado en todos los eventos electorales con todo en contra y sin embargo hemos destacado una y otra vez el voto, somos nosotros. Por eso nosotros queremos dejar muy claro que quien verdaderamente está expresando nerviosismo, quien está expresando un irrespeto a las Fuerzas Armadas, es precisamente la cúpula militar. Yo aprovecho esta ocasión para pedirle al presidente respeto a las Fuerzas Armadas, respeto al pueblo venezolano. Han sido oficiales militares, oficiales generales del presidente Chávez quienes han dicho que las Fuerzas Armadas chavistas o del proceso, del PSV, pero en todo caso las Fuerzas Armadas del país no estarían dispuestas a reconocer un resultado electoral que fuera adverso al presidente Chávez. Nadie en la oposición ha dicho que tiene, siquiera sugerido, que tiene posibilidad de instar a los militares a que desconozcan un resultado electoral. Nosotros aceptamos el resultado electoral limpio que se produzca en las próximas elecciones, sea favorable al presidente Chávez o no lo sea. Quien tiene que decir que va a respetar los resultados electorales es él. Bueno, allí está más o menos el mismo discurso, pero le hago una sola pregunta más para cerrar eso. ¿Alguna posibilidad, uno de lo que dice Henry Ramos de Luz, que se desconozcan los resultados electorales por parte de la Fuerza Armada? No voy a hablar de opciones ganadoras porque eso lo dejo para los políticos. Y la otra, el tema que nos quedó pendiente, si ha visto Rafael Icea alguna política, alguna línea gubernamental que vaya destinada a desplazar a la institucionalidad militar tal como la conocemos ahora para darle paso a una milicia. Comienzo por la segunda, en lo absoluto. Si tú ves la nueva doctrina militar venezolana, al contrario, lo que establece es un cuerpo armado a través de la Fuerza Armada Nacional, con un cuerpo profesional formado a través de la Universidad Militar, que ahora se creó por parte, como iniciativa del comandante presidente Hugo Chávez. Por eso es que cuando ellos hablan de las cosas, desconocen lo que se está haciendo en la Fuerza Armada. El hecho de que tengamos una universidad militar, que ahora establece un pensum que incorpora a todas las ramas del poder armado nacional para la formación bajo una sola doctrina, eso derrumba cualquier tipo de propuesta que diga que se va a desmontar la Fuerza Armada para reemplazarla por una milicia. Ese es un primer elemento. Y el otro elemento, por supuesto, de nuevo, el trabajo de la Fuerza Armada, ese coco de que la Fuerza Armada, que se va a desconocer un resultado, ellos son los que vienen desconociendo los resultados de hace tiempo. Desconocieron el resultado del referendo, todavía no lo han aceptado.
no han reconocido otros resultados, y sobre todo el presidente cuando ha tenido una derrota, como por ejemplo cuando no hemos logrado obtener el triunfo al nivel que queremos, como en la reforma constitucional 2007, por ejemplo, el primero que salió fue el presidente a decir, no logramos la victoria, está bien, no se aprobó la reforma, y el presidente lo hizo de manera gallarda, porque un demócrata convencido, aunque fue así por un poquitico, aunque fuera por un pelito, por un pelito, un podrido, se podía pelear por un podrido que cayó detrás de segunda base, pero bueno, está bien, cayó y anotaron. Pues. Mira, no tenemos mucho tiempo, gobernador, una pregunta de tipo político, y es que hemos visto desde el estado de Aragua, incluso un ex gobernador de Hidalgo Bolívar ha estado haciendo señalamientos fuertes, que tienen que ver además con el debate que hubo ayer en la Asamblea Nacional sobre el tema del financiamiento externo a organizaciones y a personas de la oposición política venezolana. De Hidalgo Bolívar, en llamada telefónica con el colega periodista José Gregorio Zambrano, director de YBKE Mundial, dijo lo siguiente. Bueno, yo lamento en verdad que él rehuya a una confrontación y a un debate, que él tendría inclusive mucho más ventajas que yo porque está allá y puede hacer uso de los recursos de apoyo técnicos que podría tener, que no los tengo yo a la mano. Sin embargo, te voy a decir lo siguiente, yo lo que te voy a decir hoy a lo mejor motiva a que tenga que rectificar, porque esto que te voy a dar hoy solamente son 2 nombres de una lista de operación que vuelvo a rectificar, se hizo en el exterior para convertir al partido Podemos en una franquicia política, precedente que no tiene historia política venezolana. No hay en la historia política venezolana en 70 años un precedente donde un partido sea alquilado por un grupo económico político que convierta a la política eminentemente en un negocio de intereses y no en un interés popular de su proyecto. Yo empezaré por decirte, si me lo permite, ¿verdad? Adelante, Hidalgo. Estamos, todo el país, yo no sé si tuviste la oportunidad de oír la introducción que hice, está saliendo por Vive Televisión y por todo el sistema mundial, más las emisoras aliadas, y el país está pendiente de eso que tú tienes que decir. Yo quiero decirte, mira, este nombre que no es nuevo, ¿no? Pero no sé por qué razón, ¿verdad? Y a eso me voy a referir más tarde. Gianfranco Napolitano. Gianfranco Napolitano es un empresario que actualmente en este momento tiene medios de comunicación radial, medios de comunicación escritos en los estados Cogede y Yaracuy. ¿Y por qué este señor participa de la operación? Porque este señor fue el empresario. Bueno, ahí está parte de la denuncia, pero él ha dicho de Hidalgo Bolívar algo, bueno, que tiene que llamarnos a la reflexión a todos. Ese partido se está convirtiendo en una franquicia. ¿Por qué dice que es una franquicia? Porque hay documentos, y ahora, por cierto, vamos a tratar algunos de ellos en Dando y Dando, donde se ha demostrado visitas de Ismael García, quien es uno de los 3 líderes que quedan del partido Podemos, ha estado solicitando recursos a organizaciones extranjeras, directamente a la Embajada de Estados Unidos, para contrarrestar, para combatir a Hugo Chávez. ¿Qué dice el gobernador? No solamente ha ido a pedir dinero, ha ido a pedir intervención directa en los asuntos de Venezuela, cosa que es muy grave para un político venezolano. Ahora, fíjate, el hecho de que el exgobernador Hidalgo Bolívar haga una denuncia como de este tipo, bueno, por lo menos a los sectores de la oposición tienen que llamarlos a la reflexión. Se trata del alquiler de un partido para atender negocios privados. Es decir, este señor que mencionaba el exgobernador, señor Napolitano, debe recordarse que la investigación que se hizo en Yaracuy, por la cual se juzgó o se está juzgando a un exgobernador, bueno, estuvo muy vinculado a este partido, financiado por este empresario y dirigido por este señor al cual hace mención el exgobernador de Hidalgo. Pero ese es un gran problema que se ha generado allí. Se ha generado, nosotros lo hemos dicho, la oposición en Aragua que resuelva su problema. Ese es un problema de ellos. Nosotros estamos en nuestra tarea. ¿Qué estamos haciendo en la tarea en nuestro estado? Estamos trabajando con el tema de los patrulleros en este momento. En Aragua llevamos más de 45.000 patrulleros en este momento registrados para asumir la tarea de defender la revolución y por supuesto seguir afianzando el proceso hacia las próximas décadas. Venimos trabajando en el tema de desmontaje del Estado burgués, afianzando un nuevo modelo de salud, por ejemplo, como lo es el tema del SIAT, el Servicio Integrado de Atención al Trabajador de la Gobernación, un servicio que ha permitido desmontar el tema del HCM privado, pero es un HCM igual administrado por la Gobernación en un modelo mixto. A nosotros nos da
Muy bien, nos parece bien importante la información que ha dado la ministra con respecto a la congelación de las tarifas de las clínicas, porque nosotros funcionamos con un sistema mixto a medida que avanzamos hacia la consolidación del sistema público de salud. Pero ¿Tienen bueno, un baremo allí? nosotros tenemos un mecanismo de atención al trabajador donde le cubrimos todo: hospitalización, cirugía y maternidad, pero también le pagamos los exámenes, le pagamos los medicamentos, le pagamos los traslados al trabajador de la gobernación, a su cónyuge, a sus hijos y a sus padres. Es decir, es una cobertura completa y además no tiene límite de cobertura. ¿Y cuánta gente cubre? Estamos cubriendo 32.000 trabajadores. Y si buscamos un promedio de familiares, cuatro personas por familia, estaríamos hablando de unas 120.000 personas. A esto lo han atacado mucho. Lo han atacado mucho en Aragua y por supuesto hay elementos que todavía no hemos logrado solventar porque es un modelo en construcción, ¿verdad? Pero es superior en atención, es superior en confiabilidad a la que pudiera representar un seguro privado. Seguimos trabajando en el tema de seguridad. Acabamos de implementar un nuevo plan de seguridad piloto para Maracay en base a estadísticas. En Aragua no había estadísticas de seguridad llevadas por la policía. Es una cosa que alguna gente no la cree. Hasta el 2008 no había estadísticas. Nosotros tuvimos que reconstruir el 2008 con los organismos de seguridad del Estado y a partir del 2009 comenzamos a llevar estadísticas. Esas estadísticas nos permitieron ahorita implementar una nueva etapa del plan de seguridad. Y fíjate tú, en Maracay en este fin de semana logramos reducir, logramos enfrentar con mucho nivel de éxito el tema delictivo y bueno, tuvimos lamentablemente 2 fallecidos por arma de fuego. Pero cuando tú lo comparas con Carabobo, cuando lo comparas con Miranda, que son estados vecinos, bueno, en esos estados, lamentablemente, la inseguridad está desatada y los 2 gobernadores de esos estados no hacen nada. ¿Y el kit de la fórmula cuál es? ¿Cuál es el centro? Estamos trabajando ahora generando la presencia de acuerdo a lo que las estadísticas nos dicen. Es decir, los días, tenemos los delitos por día, por urbanización, por hora y por tipo de delito. Entonces, dependiendo del día y la hora, estamos concentrando fuerzas policiales, no solamente en patrulla, también la inteligencia policial. Lo estamos concentrando en los sectores donde presumimos por estadística que se pueden presentar más delitos. Pero además estamos incorporando el nivel vecinal y comunal. Estamos generando una nueva iniciativa con urbanizaciones en Maracay, que ahora le vamos a incorporar a ellos como vigilantes, vamos a colocar cámaras de vigilancia, vamos a darle radio de comunicación y vamos a comenzar a profundizar a nivel de la vigilancia vecinal. 2 preguntas, una política y una social. Ajá. La política, ¿hay vínculos entre narcotráfico e investigación política en Aragua? ¿Cómo es eso? Bueno, han salido con todos estos temas de declaraciones y las peleas internas, han salido incluso posibles vinculaciones de algunos sectores con temas que tienen que ver con el narcotráfico. Mira, bueno, habría que investigar a la contrarrevolución, a ver qué se encuentra por allí. Siempre se dijo en Aragua que había una vinculación desde el punto de vista político con partidos de gobierno, sobre todo en la Cuarta República, con sectores o con, digamos, el narcotráfico, ¿no? Eso es parte Pero digamos, ¿no tiene la gobernación ahora indicios de investigaciones? Bueno, estamos avanzando en unos procesos de investigación. En estos días pudimos decomisar a través del trabajo de inteligencia con la Guardia Nacional más de 140 pipotes de acetona que estaban guardados en un galpón en Tejería de manera clandestina. Por supuesto sabemos que es un precursor para la producción de cocaína, ¿no? Pero bueno, estamos en ese trabajo. Y la otra pregunta era la social. La otra es la social, tiene que ver con los habitantes del sur del lago, que siempre... sí. ¿Qué respuesta, gobernador? Bueno, mira, tenemos varias respuestas desde lo que nosotros, por supuesto, como gobernación hacemos, pero trabajamos directamente con el Ministerio del Ambiente. Primero, que hemos garantizado ya el muro de la punta se ha elevado de nivel, ¿verdad? Para evitar que pudiera presentarse un escenario de sobrepaso del agua. Se levantó también el dique, se reforzaron todas las bombas y se instalaron bombas nuevas de manera tal que estamos ahorita por encima de las 2.300 litros por segundo de capacidad para achicar en caso de que se produzca una lluvia de carácter intenso como ocurrió hace unos días atrás. Y por supuesto estamos avanzando en el proceso de negociación de vivienda para lo que va a ser la entrega de viviendas a las familias afectadas. Ya tenemos aproximadamente unas 100 familias en el cuartel Páez, gracias al permiso y la autorización que nos dio el presidente Chávez. Hemos acondicionado parte del cuartel Páez, ahí tenemos familias acomodadas. ¿La solución estructural abarca cuántas familias? La solución estructural abarca en una primera etapa 1.000 familias, unas 1.100 familias aproximadamente, pero en el caso de Aragua, en todo lo que es la afectación del lago, estamos hablando entre 4 y 5.000 familias que están afectadas directamente allí y en zonas de riesgo a lo largo del río Aragua, río Turmero y otros cursos de agua que tenemos en el estado. O sea que es una solución a largo plazo. Es una solución a largo plazo, sí. Bueno, muchísimas gracias al gobernador del estado de Aragua, Rafael Licea. Nosotros nos vamos a un corte, ya regresamos con más de Dando y Dando.
Este miércoles, toda Venezuela se traslada al Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa para conocer sus avances y logros en estos 5 años al servicio del pueblo. Este miércoles